pasado un tiempo, las cosas han cambiado y a pesar de todo, seguimos a tu lado. Cuenta con nosotros, pienses lo que pienses, siempre hacia adelante, somos la misma gente. Oh, yo la verdad y solo la verdad, tendremos un país en libertad. Solamente la verdad nos hará libres. La historia cuenta que fue ABC el primer diario del Paraguay con formato de tabloide. También el primer diario en incorporar el color en sus publicaciones. Hay banderas que se sostienen en ABC desde hace años. Una de ellas tiene que ver con la soberanía hidroeléctrica del Paraguay. Y hablar de eso, de Itaipú o Yacyretá, es imposible sin mencionar a nuestro compañero Ramón Casco Carreras. Yo pertenezco a la tercera generación de periodistas del diario ABC. La primera fue la que acompañó la fundación y por consiguiente los inicios del diario. Luego hubo otra inyección de grandes talentos. Finalmente, cuando el diario se reabre, después de 5 años de cierre del diario por parte de la dictadura, fue, recuerdo, marzo de 1989, cuando sale el diario ABC como una gran aspiradora a succionar talentos periodísticos del mercado. Con eso no digo que yo estaba entre los talentosos, ¿verdad? Pero de todas maneras sí succionó muchos talentos periodistas. Entonces, desde el 15 de marzo de 1989 trabajo yo en ABC Color. Eso, si uno cuenta un poquito, ¿verdad? De esos 52 años, hace 30 años que transito estos caminos. Y hay muchas cosas que comentar, ¿verdad? Yo ya tenía una experiencia de aproximadamente 10 años en el periodismo nacional y cubría el área de obras públicas, así como también el área de las hidroeléctricas, es decir, Itaipú, Yacyretá, Ande, todo lo concerniente a energía eléctrica. Por consiguiente, me traen prácticamente como alguien que conocía el área de las hidroeléctricas. Y vine a ABC y trabajé desde el inicio en el sector economía. En ese tiempo la sección economía estaba acá en el centro de la redacción. Esto era mucho más chico. Éramos 19 periodistas en la sección economía. No solamente hacíamos el diario, sino también hacíamos el suplemento económico, así como también el suplemento rural. Por ahí se explica el número, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó, cuando comencé en ABC, el área de Itaipú, Yacyretá y Ande. Luego, después de un tiempo, ya me tocó ejercer la subjefatura del área de economía, seguramente porque nuestros jefes en aquel momento, Luis Alberto Mauro, consideraba que era necesario. Bueno, fui subjefe del área de economía, finalmente jefe del área de economía, y hace aproximadamente 3 años que me desenvuelvo en el área de energía, como editor del área de energía. Dejé el área de economía a cargo de esta compañera Gladys Benítez, muy talentosa también, y yo comencé a ejercer entonces exclusivamente la edición del área de energía. Hay muchas cosas que recordar. En ABC cubrí muchas cosas, muchísimas cosas. Un tiempo cuando conseguir información era difícil, prácticamente teníamos que irnos todas las semanas a Ciudad del Este o a Foz de Iguazú a cubrir las reuniones de Itaipú y Yacyretá. Y de Yacyretá teníamos que irnos o hasta Ayolas e inclusive cruzar la represa hasta Ituzaingó y ahí hacer las coberturas de las reuniones de los organismos administrativos de Yacyretá. Ese fue mi transitar por ABC y en mi relación con ABC debo admitir que aprendí muchísimo de Aldo Sucolillo, no sencillamente para de alguna manera ilustrar su recuerdo, sino debo admitir que era uno de los jefes más duros que tuve, más exigentes que tuve, porque yo te decía que cuando vine a ABC ya tenía como 10 años de experiencia. Por consiguiente, era una cuestión casi cotidiana el conversar con él, el rendirle cuentas sobre lo que estaba pasando en mi área. Y sus exigencias, recibir sus exigencias. Debo admitir también que tuve diferencias con él, que discutimos.
pero que era una persona que escuchaba, era una persona abierta, ¿cierto? De mucho carácter, pero escuchaba cuando uno tenía cuestionamientos. ¿Cuál es el episodio más encumbrado que puedo señalar en mi cobertura desde 1989? Y siempre se relacionó con la actividad de las hidroeléctricas, ¿sí? Siempre se relacionó con eso. Es decir, me cupo la oportunidad de conocer de cerca al director y especialmente sus enseñanzas en materia periodística y en materia de exigencias periodísticas. Debo decir que de alguna manera me especialicé en la cobertura de estos temas y eso se debe mucho a la participación del director en mi formación y a que a veces tenía una línea que coincidía con mi pensamiento. Claro, no en un 100%, sí en un 90%. Entonces mi trabajo no era tan complicado, porque si yo me iba a otro medio y tropezaba con una línea editorial diferente, mi trabajo iba a ser mucho más difícil. No, acá en ABC encontré en ese sentido un campo propicio, porque a veces sostenía una línea editorial de cuestionamiento al Tratado de Itaipú y al Tratado de Yacyretá. Recuerdo sencillamente una anécdota que ya relaté en otra oportunidad. Yo estaba acá en el diario haciendo mi trabajo y de pronto me dicen que llegó el ministro de Industria en aquel momento y el viceministro de Industria en aquel momento y que querían conversar conmigo. Fíjense, eso hace más de 30 años, ¿verdad? O hace 30 años y piquito, o un poquito menos. Era más joven, naturalmente, y no digo inexperto, pero más joven y tenía miedo, porque el ministro de Industria era nada menos que el hermano del director, Antonio Zucolillo, ya fallecido, y el viceministro era Ubaldo Escabone, también ya fallecido. Me encerraron en la antesala del director y desde que comenzó la charla con ellos, comenzaron una diatriba en contra mía. Me trataron de todo me trataron, de irresponsable, de que era un inmaduro, etc. Después yo cuando ya decía, bueno, ya debo pensar en la liquidación que me van a preparar, suena el teléfono y el ordenanza del director me dice, disculpen señores, el director quiere conversar con el señor Casco. Pido naturalmente disculpas y permiso y me voy. Y me dicen en el teléfono, sé Casco que están con ustedes mi hermano y el señor Escabone y que le están diciendo cosas difíciles. Escúchelos por deferencia, pero no les dé pelota, me dice el director. Entonces eso fue para mí un estímulo. Y continuamos. En otra ocasión, antes de las elecciones del 2008-2013, recordarán, ganó Fernando Lugo. Cuando eso Lino Oviedo, el general Lino Oviedo, también estaba muy bien en su campaña. Tal es que vino al diario y me dijeron, vaya y entrevístelo. Y la entrevista no fue una entrevista, fue una tremenda discusión con el general Oviedo, porque él sostenía una posición contraria a la posición que nosotros sosteníamos acá en ABC. Entonces tuvieron que interrumpir la entrevista y retirarme del lugar y obviamente abruptamente terminó la entrevista con el general Lino Oviedo. Y otra cuestión, también cuando se dio a conocer el acta firmado entre Fernando Lugo y Luis Ignacio Lula da Silva, un 25 de julio de 2009, ABC también vivió momentos muy especiales. Y de pronto mucha gente creyó que se había conseguido mucho. Y mi posición, incluso acá dentro del diario, y mi posición era que no, que triplicar la compensación de 100 millones de dólares por año a 300 millones de dólares por año era sencillamente aumentar la propina, porque así yo consideraba lo que recibíamos de Brasil, una propina. En cambio los otros decían, no, fue un avance fabuloso que hay que considerar, hay que aplaudir, etc. Entonces, en un momento de la discusión con la gente, incluso estaba el director también, si ustedes no están de acuerdo conmigo, estoy yo absolutamente de acuerdo en que me adelanten la jubilación. Obviamente ni el director ni los otros me hicieron caso. Nadie puede negar que se siente la ausencia de Aldo Zucolillo. Nadie puede negar. Yo sé que los que lo reemplazan hacen el mayor esfuerzo para que todo siga igual. E incluso la empresa periodística está mucho más grande. Fíjense que en el pasado nosotros éramos diario impreso. Y éramos diario impreso y hasta ahí. Con proyecciones, etcétera, como después salió Vanguardia impreso también. Pero hoy esto contiene varias plataformas. No solamente el diario impreso, sino también el digital. Y no solamente el digital y el impreso, sino tenemos TV, televisión,
tenemos radio AM y radio FM. Cambió la situación, es diferente, ahora es mucho más grande. Ahora, por lo que estamos viendo en estos momentos tan difíciles que atraviesa la República, en un momento en que no sabemos si nuestro futuro ya no se entregó y seguimos discutiendo la necesidad de defender nuestros intereses en Itaipú, la línea de ABC es absolutamente correcta. Honestamente, en lo que a mí me concierne, que es lo que decís vos, mi especialización, seguimos en un camino absolutamente correcto. Después, hay muchas cosas que hay que destacar siempre. Los compañeros tienen muy buena formación. Especialmente yo conozco a la gente del impreso porque la cuna en la cual nací y me formé es el diario impreso. Luego también, sí, así es. Luego incursioné también, ¿verdad?, en radio principalmente. Pero mi cuna, donde nací, me formé, crecí, etcétera, es el diario impreso. Entonces, los compañeros del diario impreso siempre hicieron ese esfuerzo por diferenciarse de otros, porque su especialización, sencillamente porque querían ofrecer algo mejor a sus lectores, era diferente. Eso hay que destacar. Y eso continúa. Veo que hay mucha gente joven, ahora tenemos que hablar de la cuarta o de la quinta generación ya de ABC, que naturalmente involucra a la gente de radio y televisión y también del digital, son mucho más jóvenes que nosotros, piensan y ven lo que ocurre en nuestro alrededor de otra manera. Pero el esfuerzo aquel por estar al servicio de los lectores y ofrecer el mejor trabajo, veo que continúa. Mucha gente habla de la crisis de los impresos. Mucha gente cree que somos una suerte de animal en vías de extinción. Sin embargo, hay muchas experiencias que están demostrando que los impresos van a continuar. A lo mejor ciertas características del trabajo varían, pero el trabajo impreso va a continuar. De uno u otro modo, si el impreso desaparece y seguimos en los digitales, yo creo que la formación del periodista siempre va a ser importantísima. ABC cumplió una etapa brillantísima en la historia del país, porque sencillamente fue el primero el que comenzó como diario a cuestionar seriamente a la dictadura. Por eso es que lo cierran y lo cierran por 5 años. Pero su aporte a la transición y a la democracia en el país nadie puede negar. Y también a la formación de los profesionales periodistas. Eso siempre hay que destacar. Aldo Zucolillo pensó y soñó con ABC. Hasta el amarillo que identifica a la marca fue su decisión. Su presencia hoy sigue siendo fuerte en el recuerdo de la gente que trabajó hombro a hombro con él. Yo entré hace 22 años al diario. Pero si bien no entré acá en sala de máquinas, yo entré como administrador de redes de informática, que era un tema que se necesitaba por la implementación de redes que hizo el diario en esa época, en el 97, de poner todas las máquinas de la redacción en red con servidores, que era algo innovador para esa época. Yo empecé como administrador de redes y también estaba a cargo del archivo digital. Si bien yo era ingeniero electrónico, con unos cursos que hice de redes, vine a ocupar ese cargo, pero siempre a mí me gustó el tema acá de los hierros, ¿verdad? Varios años estuve como administrador del sistema editorial, del archivo, pero siempre nuestro jefe, el ingeniero Marín, siempre quería que estemos nosotros, si bien allá arriba, pero que también sepamos lo que pasa acá abajo. Él quería que todos los ingenieros sepamos todo. Entonces yo venía con él acá abajo, nos interiorizamos los equipos. Y después con el tiempo, los ingenieros acá de repente algunos fueron saliendo y nos fuimos ya quedándonos un poquitito más acá abajo, un poco más, hasta que después terminamos ya quedándonos en la planta. Y me quedé, yo hace más de 10 años ya estoy acá como
jefe de mantenimiento de la planta. Si bien todo avanzó muy rápido, todo el tema de informática fue muy rápido, estas máquinas, por ejemplo, se quedaron en el tiempo. Y nuestro producto, lo que hacemos acá, que es el diario papel, es una tendencia mundial. Va decreciendo y va decreciendo a pasos enormes. Las tiradas bajan, en todo hay medios gráficos ya se cerraron, se dedican solamente a lo digital. Y nosotros seguimos todavía con la tirada más alta en el país, seguimos siendo número 1 en eso. Nuestra calidad sigue siendo bien consistente, le sacamos todavía el jugo a estas máquinas. Gracias a un mantenimiento, le mimamos a nuestras máquinas muchísimo, ¿verdad? Hay mucho metido en esto de tema económico, capacitación, para seguir manteniéndole a las máquinas que son ya viejitas, para que sigan dando ese producto que hasta ahora estamos dando, con una calidad constante, una calidad muy buena comparado a otros. Esa es la principal diferencia acá en lo que es sala de máquinas, eso fue bajando. Porque vinieron toda la tecnología, los smarts, las tablets. Entonces, el hábito de ojear se perdió. Un joven no sabe lo que es comprar un periódico y ojear. Imposible. Ellos están con esto, están con las tablets o con las computadoras en su oficina. Nadie más joven tiene ese hábito de ojear diario. Entonces, este negocio va bajando. Esa es la diferencia que yo veo desde que entré, que habían tiradas muy altas, de más de 100.000 ejemplares, y ahora estamos por los 16.000, 15.000 ejemplares por día. Te cuento una con respecto acá a lo que es nuestro día a día, de arreglar las máquinas, que de repente hay algunos problemas. Una vez, esta máquina comenzó a presentar un problema. Hicimos todos los análisis de los circuitos, con los testers, los mapas de la máquina, todo. Había una parte que no veíamos dónde el cable se había cortado, un cable se había cortado. Lo que sí que, bueno, vinieron la gente de Mercurio, los técnicos de Mercurio, que es la editorial comercial acá también del grupo. Uno de ellos vino a ayudarnos inclusive a hacer el seguimiento del cableado. Llegamos de repente a que en aquel sector había el problema de pérdida de continuidad del cable. Y bueno, dijimos que uno de los pasacables, que son así unos ductos de mucho cablerío que llevan de la consola a las máquinas, que están todos los sensores y todo eso, muchísimos cables así en unos ductos. Nos vamos a abrir, yo creo que es en esta zona, le digo. Y abrimos y encontramos cables cortados por un ratón, pero que comió, llegó a cortar, ni con la pinza a veces no es tan fácil de cortar un cable, pero este ratón cortó con los dientes, cortó un cable. Tuvimos 3 días con ese problema hasta que pillamos que era un ratón que había cortado el cable. Pues trabajamos muchísimo hasta que pillamos que era eso. Fue terrible. Yo cuando terminé la universidad, yo terminé ingeniería electrónica en la Católica. Justo en esa época, en el 97 más o menos, se abren las grandes telefonías celulares. Muchos compañeros, ponerle que la mitad se fue a trabajar a Tigo, otras se van a personal, que también se abre un tiempito después, y yo que vine a ABC. Lo que yo digo, por ejemplo, es que cuando vos haces algo que te gusta, para mí no es trabajo. Parece que vos venís y estás en lo tuyo, inclusive para mí es diversión venir de repente, trabajar. Cuando vos haces algo que te gusta, no es trabajo. Para mí eso es fundamental. Estar así en el grupo, siempre me sentí muy a gusto, siempre nos dieron todo lo que necesitábamos acá para hacer nuestro trabajo, entonces no le cambio ABC por nada. Mi sector, que es el de mantenimiento, nosotros nos encargamos de que las máquinas estén listas para la producción. Le hacemos un mantenimiento preventivo, que es todo lo que es lubricación, regulaciones. También vemos un informe que nos dan a nosotros a la noche por si hay algo que corregir, que le llamamos la parte correctiva del mantenimiento, que tenemos que arreglar si algo se rompió, y después todo lo que tenemos que hacer de rutina en lo que es el mantenimiento.
También ahora con los avances también está el mantenimiento de precisión, donde ya hay cámaras termográficas que te permiten adelantarte al problema. Vos puedes ver un tablero eléctrico con unas cámaras termográficas y ahí ves que tal contactor está calentando, puedes ahí ya darte cuenta que va a pasar, o temperatura en los rulemanes, o sensores para ver la vibración de los motores. Entonces ya nos adelantamos al problema. Todo eso nosotros hacemos acá en mantenimiento. Dejar la máquina lista para que a las 9 cuando vengan los impresores esté lista para la producción del día.